Vamos a grabar. Bien, entonces, cuando estamos hablando de volumetrías por precipitación, usualmente, ya lo habíamos dicho esto, pero estábamos limitando el estudio a las reacciones argentimétricas. ¿Sí? ¿Por qué las llamamos argentimétricas? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, son problemas de tecnología, sepan disculpar. Bien, entonces estamos hablando de que vamos a limitar nuestro estudio de volumetrías de precipitación Nuestro estudio de volumetrías de precipitación se va a referir a las argentimetrías. O sea, métodos donde de alguna u otra manera, tanto sea por titulación directa como por titulación por retorno, yo voy a estar midiendo el contenido del catión plata, ¿sí? Y ese catión plata va a reaccionar con el analito para precipitar, ¿sí? A nivel genérico. Nosotros tenemos tres métodos. El método de Mohr, el método de Volhard, Charpentier y el método de Fajans. Hago la aclaración, el método de Volhard solito, sin Charpentier, ¿se acuerdan que se usaba? Es la titulación directa de plata con sulfocianuro de potasio en solución y se usa para determinar la concentración real de las soluciones de nitrato de plata, ¿sí? Eso también es una argentimetría, ¿sí? Y refiere a que es método de Volhard porque titulamos con sulfocianuro. ¿Mm? Pero a nivel estudio de analitos, ¿sí? Ya vamos a estar trabajando con estos tres métodos. ¿Mm? Método de Mohr y método de Fajans. ¿Quién va a ser el titulante en el método de Mohr y el método de Fajans? La solución de nitrato de plata, muy bien. En el método de Volhard-Charpentier, ¿quién es el titulante? El sulfocianuro de potasio. Sí, titulante va adentro de la bureta, analito Aller-Lemmeyer. ¿Sí? La diferencia es que en Volhard-Charpentier la precipitación, o sea, la reacción de precipitación mediada por el catión plata, va a ser previa a la titulación, ¿sí? Por eso Volhard-Charpentier es retorno, Mohr. Bohr era de inorgánica, lo tengo que decir a mí misma. Bohr inorgánica, Mohr cuántica. Mohr y Fajans refieren a titulaciones directas. ¿Mm? Bien. La diferencia entre Mohr, Volhard y Fajans va a estar dada no solamente por quién es el titulante, sino que es fundamentalmente distinto en función de cómo determinamos el punto final de la titulación. ¿Sí? Entonces, recordemos algunas cosas, ¿sí? Haciendo nuestro repaso general, ya pensando en una instancia de evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre punto de equivalencia y punto final?
El punto de equivalencia es un punto teórico, bien, ¿y a qué situación refiere? Que se igualan los equivalentes. Muy bien. En tanto, el punto final es un punto práctico. ¿Y a qué refiere el punto final? ¿Sí? Refiere al final de la titulación y me está hablando de un cambio, ¿sí? A veces va a haber un viaje de color, sí, pero a veces pueden ocurrir otra clase de fenómenos. Pero refiere a, el punto final refiere a un cambio provocado por el indicador, ¿sí? Hablando en cuestiones genéricas, ¿sí? Va a ser un cambio provocado por el indicador. ¿Sí? Y este cambio provocado por el indicador en los tres métodos va a ser diferente. En el método de Moore, ¿cómo era el cambio? ¿Sí? No estoy pidiendo que me digan colores, ¿sí? Vayamos a la parte teórica asociada a la detección del punto final. ¿Qué era lo que ocurría al final de la titulación? Aparecía un nuevo precipitado. Bien, el método de Moore, el punto final se detecta por aparición de un nuevo precipitado, ¿sí? ¿Y se acuerdan a nivel teórico qué fenómeno estaba asociado a la aparición de un nuevo precipitado? La coprecipitación es la precipitación al mismo momento. ¿Van a precipitar al mismo momento? No, va a ser una precipitación fraccionada, muy bien. El método de Moore, el punto final refiere a una precipitación fraccionada. ¿Sí? O sea, a la aparición de un segundo precipitado. ¿Sí? Estimo que la coprecipitación ya la estuvieron viendo en TP. ¿Sí? ¿Ya vieron coprecipitación en TP? Porque nosotros todavía coprecipitación no vimos. Pero siempre que tengan el prefijo coprecipitación, piensen que es algo que ocurre de forma colaborativa, ¿sí? O sea, que ocurre al mismo momento. ¿Mm? Nosotros justamente no queremos que ocurra al mismo momento, porque lo que yo quiero es ver la aparición del segundo precipitado de la manera, o sea, más separada posible, ¿sí? Bien, la aparición del segundo precipitado, ¿y se acuerdan cuál era el segundo precipitado? Cromato de plata. Muy bien, cromato de plata. Bien. Vamos entonces a Fajans. Perdón, Volhard. Vamos con Volhard. Volhard Charpentier. El punto final, el cambio. ¿Qué era lo que ocurría en Volhard?
el cambio ocurría en la solución, sí, era un cambio de coloración en la solución provocado por la, formación de un complejo. Entonces, el fenómeno asociado al punto final de la titulación por método de Volhard-Charpentier es la formación de un complejo coloreado. ¿Sí? Bien, había una complejación, excelente. ¿Sí? ¿Nos acordamos cuál era el complejo que se formaba? Se forma el primero de los complejos del hierro, ¿sí? A diferencia de ciertas situaciones que hemos visto desde el punto de vista teórico, donde tengo los 6 ligandos, acá solamente liga uno, un sulfocianuro, ¿sí? Y esto está relacionado con ¿qué cuestión? A ver si alguno se da cuenta o se imagina por qué se va a formar el que tiene un solo ligando. Recuerden quién es el titulante en esta titulación. Bien, bien. Cuando yo estoy titulando por método de Volhard-Charpentier, en el Erlenmeyer tengo el catión férrico y que está como indicador, y tengo en la bureta la solución de nitrato de plata. ¿Sí? Entonces, el catión férrico está dentro del Erlenmeyer y va a formar el complejo coloreado con la gotita adicional que se incorpore de sulfocianuro. ¿Sí? El sulfocianuro que agregué antes va a estar como precipitado con la plata. ¿Sí? Este es el limitante. La situación es que no tengo exceso de ligando. ¿Sí? Y si tuviera exceso de ligando, ¿estaría bien determinado este punto? ¿Ustedes qué opinan? Si tuviera exceso de sulfocianuro. Si agrego exceso de titulante, me pasé. ¿Sí? Recuerden eso. O sea, el punto final es un punto práctico, pero es un punto. Si me paso, la titulación, digamos que ya no me sirve, ¿sí? Como un método cuantitativo. ¿Alguna pregunta de este punto final? ¿No? ¿Vamos a Fajans? Fajans. Fajans, que lo vimos la semana pasada. En el punto final de Fajans, ¿qué es lo que pasa? A ver si lo podemos poner en palabras, ¿sí? Que esto es importante. Empecemos por lo que ocurre, ¿sí? Empecemos por lo que ocurre. Bien, el indicador es absorbido por el precipitado y se recubre el precipitado de un color que en el caso de la fluoresceína va a ser rosa, que va a cubrir la superficie del precipitado. Bien,
Eso es lo que ocurre, ¿sí? Eso es lo que vemos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es el fenómeno asociado a ese cambio de color? ¿Sí? Si quieren pueden tomar, sí, va a haber una absorción, bien, va a haber una absorción. Pero recuperemos un poquito lo que vimos miércoles pasado. Va a haber una absorción. Ahora, el indicador está dentro del Erlenmeyer y está desde el principio de la titulación. ¿Por qué la absorción ocurre en ese momento y no antes? Cambia la estructura del precipitado coloidal, la capa iónica. Bien, a ver, ¿qué opina el resto? Bien. Esto es súper importante que lo pongamos por escrito, ¿sí? Porque el fenómeno de precipitación fraccionada, con algún traspié o no, pero lo conocemos. La formación, el equilibrio de formación de un complejo, lo conocemos, ¿sí? El mecanismo de funcionamiento de un indicador de absorción es algo completamente nuevo para nosotros. Entonces es muy importante que esto lo escribamos y lo pongamos en palabras. El cambio provocado por el indicador va a estar debido a un cambio en la carga del precipitado. ¿Sí? Nosotros tenemos que los precipitados coloidales, ¿sí? Precipitado coloidal. ¿Sí? Tenemos que los precipitados coloidales tienen la capacidad de absorber iones, ¿sí? Mientras yo estoy titulando, tengo un exceso de cloruros, entonces esto va a estar rodeado por cloruros. Esta primer capa es la primer capa iónica de absorción, ¿sí? ¿Y por qué decimos primera capa? Porque la materia en realidad es neutra, ¿sí? Entonces, alrededor de los cloruros va a haber algún contraión neutralizando la carga, ¿sí? Esto ocurre durante la titulación. Ahora, al momento de detectar el punto final, lo que ocurre es, ante un pequeño exceso de plata, ¿sí? Cloruros ya no tengo en exceso, porque están todos como precipitados, ante un pequeño exceso de plata, la plata recubre como primer capa iónica y este precipitado adquiere carga positiva. Inmediatamente, al adquirir la carga positiva, se pega al precipitado en lo que va a ser la segunda capa iónica, la fluoresceína en su forma iónica, como fluoresceinato. ¿Sí? Entonces, el método de Fajans, el cambio provocado por el indicador es la aparición de color en la superficie del precipitado. ¿Sí? Y eso se va a deber a un cambio en la carga del precipitado. Va a pasar de ser negativo a ser positivo. ¿Dónde está la plata? ¿Sí? Siempre recuerden eso. ¿Dónde está la plata?
¿sí? En el Erlenmeyer yo no tengo plata en exceso. La única plata que tengo está formando el precipitado. ¿Sí? ¿Sí? Esto es importante leerlo, tenerlo por escrito. Recuerden que tenemos libros que podemos usar para consultar. Exactamente. Cuando cambia el color es que se indica el fin de la precipitación. Y el cambio de color acontece en la superficie del precipitado. ¿Mm? Bien, hasta acá repaso de métodos. Vamos ahora a un poquito de cuentas. Vamos a empezar con Moore. Vamos a empezar con Moore porque a nivel cuentas es un método muy sencillo, que ya lo conocemos. Lo que tenemos que hacer es aplicar las cuentas que corresponden a precipitación fraccionada las tenemos que aplicar a la situación de la determinación en Moore. ¿Sí? Entonces, en este método, lo que yo quiero es que primero precipite el analito y luego precipite el indicador. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es evaluar los equilibrios correspondientes. ¿Mm? Bien. Vamos a hacer el ejemplo con el cloruro. ¿Ah? Si mi analito es el cloruro, lo que va a precipitar es cloruro de plata. Y el cloruro de plata va a estar en equilibrio con una cantidad pequeña, tanto de catión como de anión. Y asociado vamos a tener una constante de producto de solubilidad que va a ser la concentración de plata por la concentración de cloruros. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos es que una vez que finalizó esta precipitación, acontezca esta otra. ¿Mm? Bien, pensémoslo conceptualmente, antes de hacer cuentas. ¿Sí? El punto final me lo va a indicar este fulano. ¿Sí? Para que acontezca esta reacción, para que ocurra, para que yo vea ese color naranja de este sólido precipitado. ¿Qué tengo que agregarle al sistema una vez llegado el punto de equivalencia? Plata. ¿Sí? Nosotros sabemos que existe una diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final. Esa diferencia puede ser por exceso o por defecto. En el caso de Moore, ¿va a ser por exceso o por defecto de titulante? Por exceso. Excelente. Entonces, el punto final
se detecta agregando exceso de titulante. Bien. Cuestiones generales. ¿El exceso tiene que ser grande? No, porque si el exceso es grande, el error en la titulación es muy grande. Bien. Bien. Entonces, algunas impresiones generales. ¿Voy a meter 5 kilos de cromato de potasio dentro de mi Erlenmeyer? No. ¿Y por qué no voy a meter 5 kilos de cromato de potasio dentro de mi Erlenmeyer? Bien, el color interfiere. ¿En qué sentido alteraría el otro equilibrio? A ver. El cromato, ¿sí? Yo estoy agregando el indicador, ¿sí? El analito en MOR puede ser cloruro bromuro. El indicador es una sal de cromato, usualmente se usa cromato de potasio, ¿sí? Usualmente se usa cromato de potasio. En ácido base, nosotros lo que medimos son cambios de pH, ¿sí? Y no incorporamos exceso de indicador porque los indicadores, ¿cómo se comportan en solución? ¿Son neutros? No. Los indicadores ácido-base usualmente son sustancias ácidas. Entonces, no se coloca un exceso de indicador, porque si pongo demasiado indicador, lo voy a tener que titular. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un mol de indicador, ese mol me va a estar afectando el valor del pH. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Ese es el motivo, digamos, teórico. Después está el motivo práctico de que si yo pongo un exceso de indicador, lo más probable es que tenga un color demasiado intenso y las tonalidades sean difíciles de ver, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, voy a tener una dificultad en la visualización del punto final. Desde el punto de vista teórico, también voy a tener un montón de moles de ácido débil que voy a tener que titular. Entonces, por ese motivo es que no se suele poner mucho indicador en ácido base. Acá, además del motivo práctico, que por supuesto el cromato de plata es una sustancia coloreada, entonces poner demasiado me puede afectar. ¿Cuál sería el motivo teórico? Me puede afectar para ver el color, ¿no? ¿El motivo teórico cuál sería? Teniendo ahí los equilibrios presentes. Me puede pasar que precipite antes que termine de precipitar el analito. Bien, bien. Si yo pongo demasiada concentración de cromato,
va a llegar un momento que va a precipitar y puede precipitar antes que termine el analito, ¿sí? Y fíjense cuál es la condición. Primero que precipite todo el analito y luego que precipite el indicador, ¿sí? Entonces, sencillamente mirando los equilibrios, ¿sí? No podemos poner demasiado indicador desde el punto de vista teórico, porque si ponemos demasiado, me puede precipitar antes que finalice la precipitación del analito, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir. De mientras, si ustedes tienen consultas, díganmelas por el chat. Bien, entonces no podemos poner demasiado indicador porque puede precipitar antes del punto de equivalencia. ¿Mm? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien, entonces, esa cantidad nosotros la podemos calcular. Y la podemos calcular aplicando lo que ya sabemos de precipitación fraccionada. ¿Mm? ¿Cuál es la concentración que yo quiero conocer? ¿Sí? ¿Cuál sería mi incógnita en todo esto? El indicador, ¿sí? Yo quiero saber cuánto indicador puedo poner sin que se me altere la situación de precipitación fraccionada. ¿Mm? Entonces, yo quiero determinar la concentración de cromato. ¿Cómo podemos aplicar entonces el estudio de estos equilibrios? ¿Cómo se les ocurre? ¿Mm? Pensemos un poquito en qué pasa. Después vamos a las cuentas, ¿sí? Yo tengo Erlenmeyer, en la instancia inicial voy a tener cloruro, voy a tener cromato. Me voy a tener a los dos. Ya dijimos que la cantidad de cromato no pueden ser 5 toneladas, tiene que ser una cantidad limitada. Hasta ahí estamos de acuerdo. Incorporo plata. ¿Quién precipita primero? El cloruro de plata. Muy bien. Precipita el cloruro de plata. Y me queda boyando el cromato. ¿Sí? Este podría ser tranquilamente mi punto de equivalencia. ¿Sí? En el punto de equivalencia no tengo cloruros sueltos, tengo todo el cloruro formando precipitado. ¿Sí? Y yo luego, ¿qué hago para detectar el punto final? Agrego un pequeño exceso de plata, bien. Agrego un pequeño exceso de plata.
Y entonces, dentro del Erlenmeyer voy a tener el cloruro de plata, que es blanco, y el cromato de plata, que como ya vimos es color naranjú. ¿Sí? Esto sería el punto de equivalencia, esto sería el punto final. ¿Sí? Lo que yo quiero es mantener esta distancia, tiene que ser lo más corta posible. Bien, ¿qué concentración? Ahí ya tenemos al menos una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué concentración de cromato, acá, hace falta para que se empiece a formar el cromato de plata con una gota de nitrato de plata? Bien. ¿Están de acuerdo en ese enfoque? En hacernos esa pregunta, ¿sí? Es una pregunta que consideran lógica. ¿Sí, no? ¿Siguen ahí? ¿Están teniendo un infarto cromático? Bien. Bueno, entonces, si lo que yo quiero llegar acá. Yo sé que quiero llegar acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero llegar acá, no me conviene empezar a analizar desde acá y luego ir para allá. ¿Mm? Si yo me meto adentro de este Erlenmeyer, ¿sí? Yo voy a tener un precipitado de cloruro de plata y voy a tener los cromatos dando vuelta. El 100% de los aniones y de los cationes de plata y de cloruro van a estar adentro del precipitado. No. Bien. Respuestas rápidas, me encanta. Bien. Lo que va a estar pasando es esto. Bien. Siempre va a estar pasando eso. Excelente. ¿Puedo calcular esta concentración? La concentración de plata, ¿la puedo calcular? Sí, con el valor de KPS. Muy bien. Bien. Yo sé que la concentración de plata va a ser igual a la solubilidad y la concentración de cloruros va a ser igual a la solubilidad. ¿Mm? Entonces, dado que yo sé que el KPS es igual a concentración de plata por concentración de cloruro,
me quedó un prima que no va, ¿eh? No. Esto va a ser S cuadrado y puedo entonces calcular S como la raíz cuadrada del KPS. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. La S es igual a la concentración de plata. Yo hago la cuenta y esto me da 1,3 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? ¿Sí? Esta concentración de plata, ¿es evitable? No. ¿La puedo reducir? Esta concentración de plata en solución, ¿la puedo reducir de alguna manera? Por efecto ion común. Bien, ahora, efecto ion común, ¿qué significa? Que tengo plata o que tengo cloruros dando vueltas, ¿no? Porque los iones comunes son plata y cloruro. Bien, si tengo plata o si tengo cloruro dando vuelta, ¿estoy en el punto de equivalencia? No. Bien, muy bien, por efecto ion común. Pero en ese caso, no estaría en el punto de equivalencia. Muy bien. Entonces, indefectiblemente, por más que no me guste, por más que yo no quiera, en el punto de equivalencia, la concentración de plata va a ser 1,3 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Bien. ¿Quién más estaba dentro del Erlenmeyer en el punto de equivalencia? Los cromatos. Entonces, ¿puedo calcular, ya sabiendo la concentración de plata en el punto de equivalencia, ¿puedo calcular la concentración de cromato mínima para que haya precipitación? Uy, qué mal. Bueno, está siendo grabada la clase. Bien, con el KPS. Bien. Bien. Para calcular la concentración de cromato mínima para que precipite el indicador, me tengo que valer del equilibrio de precipitación del indicador.
Este KPS vale tanto 1,1 por 10 a la menos 12. Entonces, la concentración de plata la conozco, que es la concentración de plata en el punto de equivalencia. La concentración de cromato va a ser el KPS dividido la concentración de plata en el punto de equivalencia al cuadrado. Entonces, esto es (6,1 por 10 a la menos 3 molar). Bien. Esta es la concentración mínima, ¿sí? Ahora, ¿puedo yo calcular el volumen de solución que voy a tener adentro de un Erlenmeyer? ¿O el volumen puede ir variando en función del analito? El volumen va a variar en función del analito, muy bien. Entonces, a lo que tengo que apuntar es a tener una concentración tal que, como bien habían dicho antes, agregando una gota de exceso, 2 gotas de exceso de diluante, ¿sí? Esto precipite. Porque si no el error de titulación es demasiado elevado. Lo que se suele usar es una cantidad que se suele estandarizar en 1 mililitro de una solución 5% más en volumen. ¿Sí? Eso se incorpora, yo tengo el analito, ¿sí? Lo que se hace es, yo tengo el analito, tengo acá el analito, el haluro, y a esto se le incorpora 1 mililitro de una solución de cromato de potasio, 5% más en volumen. ¿Sí? Ese valor estándar es lo que se suele usar. ¿Puedo ahora hacer el cálculo al revés y calcular cuánto exceso tengo que agregar para que precipite con esta concentración? Sí, es el mismo cálculo, pero al revés. Ahora conozco cuál sería la concentración, ¿sí? Conozco la concentración y digo, bueno, si tengo la concentración, yo sé que la concentración en el punto de equivalencia es esta, ¿sí? Tengo la concentración de cromato, calculando la concentración de plata para que precipite el cromato, puedo sacar el error de titulación. ¿Me siguieron ahí? ¿O se me perdió alguno en el camino? ¿Sí?
Entonces, yo estoy agregando 1 mililitro de solución de cromato de plata, 5% masa en volumen. 5% masa en volumen son 5 gramos de cromato cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, si yo estoy agregando 1 mililitro, ¿cuántos gramos van a ser? 0,05 gramos de cromato de potasio en 1 mililitro de solución. ¿Está bien? Bien. Y esto lo puedo convertir en moles. ¿Sí? Esto es tanto como 2,6 por 10 a la menos 4 moles de cromato de potasio en 1 mililitro de solución. ¿Sí? En un Erlenmeyer, ¿sí? Cuando yo estoy en el final de la titulación, ¿cuál es el volumen? En base a los problemas que ustedes ya han hecho de ácido base, ¿cuál suele ser el volumen adentro de un Erlenmeyer? ¿Sí? Yo suelo poner 25 mililitros de analito, ¿sí? Y quizás tenga que poner 25 mililitros de titulante. ¿Está bien eso? $120 me dicen. ¿Sí? 120 porque incorporamos un poquito de agua, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, entonces, estos moles los voy a tener en 120 mililitros, ¿sí? ¿Puedo calcular la molaridad aproximada del cromato de potasio? Bien. Entonces, en 120 mililitros tengo esta cantidad. En 1 litro voy a tener que el cromato de potasio va a ser 2,1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Mm? ¿Estamos muy lejos de lo que calculamos? ¿2,1 por 10 a la menos 3 molar? 6,1 por 10 a la menos 3. Estamos bastante cerca, ¿no? Bien, entonces,
Esto da tanto como. (2,26 por 10 a la menos 5 molar). ¿Sí? Esta es la concentración de plata que necesito para que precipite el indicador. En el punto de equivalencia, la concentración de plata es 1,3 por 10 a la menos 5 molar. A ojo, ¿el error de titulación es muy grande? Bien. Entre el punto de equivalencia y el punto final, tenemos una diferencia de concentración de 9,6 por 10 a la menos 6 molar. La solución de nitrato de plata que se suele usar es 0,1 molar. ¿Vale? La solución que se suele usar es 0,1 molar. ¿Cuánto exceso de solución titulante tengo que poner? A las cuentas les da un poco menos que 0,1. Pero 0,1 es lo menos que puedo medir con una bureta normal. ¿Sí? Entonces, queda demostrado de esta forma que utilizando como indicador 1 mililitro de solución de cromato de potasio, 5% masa en volumen, esta diferencia es de 0,1 mililitros. ¿Cuál es el error de medición de una bureta? (0,1 mililitros). ¿Sí? Acuérdense que el error es la mínima división de un instrumento. ¿Sí? Menos que esto, menos que 0,1 mililitros, no tiene sentido aproximarnos más, porque la bureta, el error menor que puede informar es 0,1 mililitros. ¿Sí? Entonces,
el método está diseñado de forma tal que lo podamos llevar adelante con un error menor al asociado a la medición de volumen. Y por eso es que este método del año 1856 se sigue usando. Porque está tan bien diseñado que su error de titulación es mínimo. ¿Preguntas? ¿No? Bien, hemos hecho un recorrido completo respecto de los conceptos de punto de equivalencia, punto final. Hemos hecho la aplicación matemática de cómo tiene que ser. Hemos racionalizado un poquito esto. ¿Sí? Así que con esto damos por finalizado lo que es el método de Moore en forma completa. Detengo acá la grabación.